Le voy a dar lectura a esta porción de la Biblia. Dice Efesios 4, versículos 7 al 10, lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Ya he dicho que el apóstol Pablo, una de sus ilustraciones favoritas para referirse a la iglesia es el cuerpo humano. Y tal vez es por la gran variedad de miembros que lo componen y cómo tan extraordinariamente están unidos y coordinados. Usted encontrará en el libro de Efesios especialmente, y en Corintios y en la carta a los Romanos, que el apóstol Pablo siempre se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Usted lo ha visto. Cuando nosotros nacemos, hermanos, y estamos de la edad que tiene la niña de nuestro hermano Manuel, de nuestra hermana Fanny, de nuestra hermana, ¿quién está Viri? Cuando nacemos nosotros, tenemos esa edad, necesitamos nosotros ser alimentados cada momento, cada día, cada semana, cada mes, cada año. ¿Por qué razón, hermanos? Pues la razón es muy obvia, porque necesitamos nosotros crecer, desarrollarnos, edificarnos y madurar. Eso necesitamos nosotros. Un niño necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita madurar. De la misma forma, pues, la iglesia de Cristo necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita madurar y necesita también edificarse. Esto, hermanos, lo podemos ver a lo largo y ancho de la Biblia. Cuando la Biblia nos dice que la iglesia nació en el libro de los Hechos, capítulo 2, desde ese momento la iglesia empezó a crecer, empezó a desarrollarse, empezó a edificarse. Esto, no cabe duda de eso. Tenemos ya 2000 años de historia como iglesia de Cristo, cuando Él vino a este mundo a fundar su iglesia aquí en la tierra. Pero ahora, hermanos, yo quiero referirme más a esto que dice el apóstol Pablo en un contexto local, a una iglesia local, así como la que somos nosotros en este momento, y cualquier iglesia que puede estar en cualquier parte del mundo. Me quiero referir a este contexto. De una manera local quiero hablar en esta tarde esta enseñanza, esta predicación, para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida y la podamos aplicar también a nuestra iglesia, en la cual el Señor nos ha establecido, el Señor nos ha puesto y el Señor nos ha llamado a que sirvamos. Hermanos, el apóstol Pablo, después de enseñar acerca de la unidad de la iglesia, estamos entendiendo nosotros que es una responsabilidad. Escúcheme bien, es una responsabilidad que yo guarde la unidad de la iglesia. Es su responsabilidad también que usted proteja la unidad de la iglesia. Somos nosotros responsables, cada uno, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene esta responsabilidad delante de Dios. Y si nosotros no cumplimos con ella, el Señor nos va a demandar por no mostrar solicitud, diligencia en lo que Él nos ha puesto, que nosotros tenemos que estar cuidando. La unidad de la iglesia, entonces, tiene que ser cuidada por cada uno de nosotros. Somos responsables por eso. Cuando la iglesia no está caminando en unidad, cuando no está caminando de acuerdo al parámetro, al estándar de Dios, es porque algo nosotros estamos dejando de hacer o en algo hemos fallado, de acuerdo a la Escritura. Entonces, hermano, tengo yo la responsabilidad, usted tiene la responsabilidad de proteger a la iglesia. El apóstol Pablo no podía hablar acerca
de la edificación o del crecimiento de la iglesia, al menos que en la iglesia de Efesios los hermanos se mantuvieran unidos. Si los hermanos en Éfeso no se hubieran mantenido unidos, la iglesia localmente en esta región de Asia no hubiera crecido y no hubiera desarrollado y no se hubieran edificado unos a otros. Es imposible, hermanos, quiero decirle, que una iglesia se desarrolle, crezca, madure, se edifique si no existe la unidad entre nosotros. Eso es imposible. Prácticamente puedo decir que una nación dividida no prospera. Un imperio dividido no prospera. Una familia dividida no va a permanecer. Una iglesia dividida tampoco permanecerá, hermanos. Terminará y se le apagará su testimonio y su luz en este mundo. Entonces el apóstol Pablo primero pone como base para el crecimiento de la iglesia que tenemos que estarnos nosotros sosteniendo con mantener la unidad de la congregación. Y ya le he dicho yo que una de las formas que nosotros podemos mantener la unidad dentro de la iglesia es cuando nosotros estamos viviendo de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. El llamado digno, en otras palabras, que yo tengo que vivir en proporción a lo que la Biblia dice, a lo que el Señor enseña, lo que enseña la doctrina, las tengo que estar aplicando yo diariamente a mi vida. Tengo que vivir, tengo que andar, tengo que tener ese estilo de vida de acuerdo a la Escritura. Y ahora, el llamado digno que Dios nos ha hecho y que ha sido soberano ese llamado, lo hemos entendido que Dios también nos muestra a través del apóstol Pablo que nosotros tenemos que mostrar cualidades espirituales. Fíjese, son cualidades espirituales. No son cualidades de este mundo, sino son cualidades espirituales que necesitamos para mantenernos bien unidos. ¿Y qué es? Número 1, aquí lo dice, es la humildad. Y ya le hice una definición de lo que es la humildad. Es no sentirse por encima de nadie. No sentirse, en otras palabras, mejor que otros, sino que no tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos, sino que la Escritura nos dice que debemos de ver a los demás como superiores. ¿A quién? A mí mismo. Esto lucha con mi orgullo, con mi carne, con lo que yo soy. ¿Por qué? Porque siempre batallamos y no queremos ser menos que los demás. Pero sin embargo, una cualidad cristiana por la cual nosotros vamos a mantenernos unidos es la humildad. También dice la Escritura que es la mansedumbre. Le decía yo que una persona mansa es una persona que tiene un espíritu tranquilo, que no tiene un espíritu de contención, de pleito hacia los demás. Un manso es alguien que puede dominar sus emociones y puede dominar su mente. Aunque le provoquen, aunque le insulten, puede hacer el mayor esfuerzo y mostrar también las virtudes que Cristo mostraba, que Él nos dice que aprendamos de Él en Mateo 28, versículo 11, Mateo 11, versículo 28, 29, donde Cristo dice que aprendamos de Él porque Cristo es manso y es humilde de corazón. También algo, solamente le estoy haciendo una recapitulación de lo que ya dije anteriormente, es que tenemos que soportarnos, es aguantar, hermanos. Es como si usted tuviera una viga aquí encima y usted está aguantando hasta lo más. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Debemos de aguantarnos, soportarnos unos a otros. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, yo tengo que soportar a mi hermano, yo tengo que aguantar a mi hermano. ¿Y cómo? ¿Con una mala actitud? ¿Con un corazón amargado, con un corazón resentido? Por supuesto que no. Dice la Escritura, con toda paciencia. ¿Qué es paciencia? Largura de ánimo. Voy a mostrar toda la paciencia que me sea posible para poder soportar a mi hermano en amor. Y estas virtudes son una señal de una persona que ha nacido de nuevo, porque dice Gálatas 5, versículo 21, que el fruto del Espíritu es amor, es paz, es gozo, es paciencia, es benignidad, es mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros, hermanos, entonces ya hemos visto que esto mantiene la unidad, y ahora también quiero decirle algo. También porque estamos unidos,
Hace tiempo que yo los conocí a ustedes, tenemos 2 años conociéndonos. ¿Qué nos mantiene estar aquí, en este lugar? ¿Qué mantiene? ¿Qué cosas tenemos en común? No tenemos en común quizás los mismos gustos. Quizás a ustedes les gustan diferentes deportes, les gustan diferentes comidas, les gustan diferentes formas de recrearse, les gustan diferentes formas de vestir. Pueden decir ustedes, no tenemos nada en común nosotros. Bueno, en esas cosas no tenemos quizás mucho en común, pero ¿qué es lo que tenemos en común nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué son esas realidades espirituales que nos une a nosotros? Número 1, porque somos un cuerpo. Número 2, porque tenemos un espíritu. Número 3, porque tenemos una misma fe. Y dice aquí el apóstol Pablo que tenemos también un mismo Señor, tenemos un mismo bautismo. Un mismo bautismo. Tenemos también un mismo Dios y Padre de todos. Eso es lo que nos une prácticamente, hermanos, que somos nosotros miembros de la familia del Señor. Estas cosas son las que permanecen en nosotros y nos llevan a la unidad. Pasemos pues a lo que el apóstol Pablo sigue expresando ahora al tema de la edificación de la iglesia. Pero antes de esto, oro para que Dios nos dé entendimiento para mantenernos en unidad. Oro para que el Señor nos haga sensibles a su palabra. Oro para que cada uno de nosotros ponga por práctica la palabra que el apóstol Pablo nos ha hablado en los versos 1 y 6 de este capítulo. Oro para que si en alguna ocasión hemos pensado y hecho lo contrario a la humildad, a la mansedumbre, a la paciencia y al amor, tengamos un verdadero arrepentimiento delante de nuestro Dios, para que Él nos restaure. Oro para que nos estemos edificando unos a otros. Oro, hermanos, también para que crezcamos. Nosotros como iglesia necesitamos crecer. Necesitamos ir desarrollándonos y necesitamos ir madurando. Después de 3 años necesitamos de alcanzar una madurez más alta, un escalón más alto, hermanos. Oro para que crezcamos, oro para que maduremos en las cosas espirituales, para que también usted, hermano, esté explotando su don que Dios le ha dado. Oro para esto, que usted esté desarrollando el don que Dios le ha dado. Ahora, le dije que voy a hablar en cuanto a la edificación de la iglesia. Y algo que tenemos que ver nosotros en esta tarde, y quiero hacer una pregunta: ¿cuáles son los recursos que Dios da para que su iglesia se esté edificando, para que su iglesia esté creciendo, se esté construyendo? Cuando estoy diciendo yo que la iglesia se esté edificando, me estoy refiriendo a que la iglesia se esté construyendo y esté agarrando forma. ¿Cuáles son esos recursos, pues, que Dios nos da a nosotros para edificarnos unos a otros? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, los encontramos aquí mismo en lo que el apóstol Pablo va a enseñar en estos versículos del 7 en adelante. Dice el versículo 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiero que se concentre en la palabra don y dones, porque nos vamos a pasar unos minutos en estas palabras, analizándolas y qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos en esto. Isaías, Melanie, les encargo que no estén entrando y saliendo tanto. Dice aquí, hermanos, y le decía, encontramos dones para la edificación de la iglesia, versículo 7. Es el primer punto que les quiero compartir. Cristo ha concedido un don a cada creyente para que lo use dentro de la iglesia.
Cristo ha concedido un don a cada creyente para que lo use dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, cuando una persona se arrepiente y confía en Cristo, en ese momento nos dice la palabra que recibe al Espíritu Santo como un don. Acompáñame por un momento a Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis ¿qué? El don ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nos está diciendo que si nos arrepentimos, confiamos y obviamente nos tenemos que bautizar, recibimos el don del Espíritu Santo. Pero de una manera simultánea, al mismo tiempo, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo también trae consigo dones. Y recibimos un don. No hay ningún creyente que tenga el Espíritu Santo y que diga que no ha recibido ningún don. Todos tenemos por lo menos un don. Hermanos, algunos tienen más dones, otros tienen quizás nomás uno. Quizás yo nomás tengo un don y quizás algunos de ustedes tienen 2 o 3 dones. Pero todos en la iglesia, todos los cristianos tenemos un don. Ahora, ¿qué significa la palabra don? La palabra don nos dice, el diccionario, significa que es un regalo, es un presente, es una dádiva. Es un regalo, un presente, una dádiva. Hay un pasaje en la Escritura, en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna. Otras traducciones traducen allí don como es un regalo de Dios, la vida eterna. Es un regalo. Entonces la palabra don significa regalo presente. Es un regalo que recibes de parte de Cristo. Es una capacidad que recibes de parte de Él. Eso quiere decir, es un regalo. Tú recibes un regalo, está envuelto, le ponen el moño, tiene el papel para regalo, pero adentro viene algo que te va a ser de utilidad para ti o algo que vas a disfrutar. Lo mismo, hermanos, se puede entender de esta forma. El regalo que Dios nos da son capacidades. Dice la versión de la Biblia, lenguaje sencillo, en este pasaje de Efesios 4:7, dice, lo traduce de esta forma: a cada uno de nosotros Cristo nos dio, note esta palabra, capacidades que quiso darnos. Entonces es una capacidad que lo otorga como Él quiere. Capacidades, hermanos, que el Señor nos da. Si la iglesia de Dios tiene que ser edificada, Dios lo capacita a usted y me capacita a mí para que yo edifique a la iglesia de Dios. Nosotros no podemos traer gente del mundo para que venga y nos enseñe la Biblia. No podemos traer a un maestro de la universidad que tiene un doctorado en ciencias políticas o en filosofía o historia, etcétera, para que venga y nos enseñe la Biblia. ¿Qué hace Dios? Dios lo que hace, que le da una capacidad a Manuel, a Turín, a Jaime, a José Luis, de enseñar para que dentro del mismo cuerpo nosotros nos estemos edificando. Eso lo hace Dios. No necesitamos traer un músico,
un músico, que ahorita no tenemos un músico que toque guitarra y cantamos algunas canciones a capela. No necesitamos traer al vecino si toca música y decirle, oye, estamos en un apuro, necesitamos rápidamente que vengas y nos toques una alabanza porque no tenemos guitarra, no tenemos un músico. No necesitamos nosotros traer a alguien que sea ajeno a la iglesia, porque Dios aquí mismo capacita a sus hijos, a los creyentes. ¿Para qué? Para que ellos estén edificando a los demás, a la iglesia del Señor. Entonces sí está quedando claro el punto, ¿verdad? Un don son capacidades que el Señor nos da. Ahora, deje de lo que le decía yo, que no necesitamos traer un músico. En la antigua iglesia donde yo estuve ministrando por 3 años, antes de que yo estuviera allí en ese lugar, recuerdo que hubo un aniversario, porque acostumbraban a celebrar los aniversarios. Y una iglesia de unos 35, 37 años de que fue establecida. Y lo que me sorprendió a mí es que estaban los jóvenes, pero estaba allí un hombre que no era cristiano, y yo lo conozco, y estaba allí tocando, enseñando a los demás y guiándolos en las alabanzas en esa celebración. Digo, ¿cómo es posible que esté un hombre que no tiene al Espíritu de Dios, que no sea creyente y no sea parte del cuerpo de Cristo, está allí él enseñando junto con ellos la alabanza? Que Dios no ha capacitado, sí ha dado capacidades, hermanos, sí ha dado capacidades, pero muchos de los hermanos no querían trabajar, no querían esforzarse para explotar ese don, esa capacidad que Dios les había dado. ¿Para qué? Para no tener necesidad de traer un músico del mundo para que tocara dentro de la iglesia. No me malinterprete, no estoy diciendo que usted no tiene derecho a ir a un músico secular a que le enseñe piano, guitarra o cualquier instrumento. No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que Dios aquí mismo da capacidades y que no necesitamos traerlos aquí a la iglesia para que nos toquen, para que nos canten y para que nos enseñen, porque aquí tienen que salir músicos, adoradores, maestros de aquí, de este lugar. ¿Se encuentra en la Biblia alguna lista de dones que el Señor da al creyente para que lo desarrollen en la iglesia? Acompáñenme nuevamente un par de minutos al libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Versículo del 1. ¿Romanos qué? Capítulo 12 del 1 hasta el 8. Dice así Romanos capítulo 12, versículo 1 al 8. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Note eso, no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, note la palabra diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe.
o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta allí, hermanos. Ahora, quiero decirle un poquito acerca de estos dones, de esta lista. Aquí dice el apóstol Pablo que a uno se le da el don de profecía. ¿Qué es profecía? La palabra profecía es predicción, o también hablar los oráculos de Dios. En el Antiguo Testamento había profetas que predicían lo que Dios iba a hacer. Y en el Nuevo Testamento también había profetas entre la iglesia que predicían algunas cosas. Pero hermanos, hoy en día no tenemos nosotros a profetas que hagan una predicción del futuro, de lo que va a suceder mañana. Ahora ya no. Tenemos profetas en el sentido de que alguien habla la palabra de Dios. Cuando una persona está hablando la Biblia, está profetizando, está hablando los oráculos, las verdades, las enseñanzas y los mandamientos del Señor. Este es el don de profecía. No entendamos que queramos poner títulos ahora y decir, pues el profeta José Luis viene a compartirnos la palabra, pues el profeta venido de Sudamérica viene a compartirnos la palabra. No hay eso, hermanos, en la Escritura. También dice aquí, el que enseña. ¿Quién es el que enseña? El que instruye. ¿Pero instruye en qué? Las verdades de Dios. ¿Quién es alguien que enseña? Puede ser alguien que está instruyendo y está enseñando las verdades o la palabra de Dios. Es una persona que enseña. Dios ha dado esto a su iglesia. La iglesia localmente tiene que tener los que enseñan. Y yo le oro al Señor para que en esta congregación no solamente 2 sean los que enseñen, sino que Dios dé dones también para que otros más se levanten y enseñen la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que suceda como en muchas iglesias. Se va el que enseña, se va el que instruye, el que da cátedra. ¿Y qué pasa? Los hermanos se quedan así cruzados de manos y no tienen quien enseñe y no tienen que abra la Biblia y se pare al frente y les diga, hermanos, vamos a hablar la palabra de Dios. No tienen. ¿Y qué es? Están 6 meses, 8 meses esperando que alguien venga y les enseñe. Que dentro de la congregación no hay alguien que tenga el don, que Dios le haya dado esa capacidad para enseñar. Por supuesto que Dios hace eso. Hermanos, ahorita nosotros estamos empezando. Yo soy joven, no soy tan viejo. Me faltan 40 años para llegar a ya no poder caminar y hablar. Pero un día yo no voy a estar en la congregación. ¿Y qué va a hacer el Señor? El Señor tal vez le va a dar el don a Toño, le va a dar el don a este Jesús para que se levanten y enseñen y instruyan. Es una persona que enseña, hermanos. Ahora, encontramos también el servicio. ¿Qué es el don del servicio? ¿Habrá Dios dado un don aquí a esta congregación que tenga el don de servicio? Sí, dicen los hermanos, amén. ¿Qué es el don de servicio? El don de servicio es el que ayuda. El que ayuda. El que está dispuesto a ayudar como un sirviente. Técnicamente hablando, podemos decir que es el diácono o el diaconado. Cada iglesia debe tener diáconos también. No solamente tiene que tener ancianos, tiene que tener diáconos. Los diáconos son los que se encargan en ayudar, servir, ser como un siervo. Esto es. Y esto quiero decirles algo en esto. ¿Quién tiene el don de servicio?
El que tiene el don de servicio, hermano, nosotros llegamos aquí a la congregación siempre y juntamos las sillas, traemos los sillones, preparamos el proyector, conectamos el equipo, lo que sea para proyectar la alabanza, acomodamos todo. Hermanos, si tú tienes el don de servicio y quieres explotar tu don en servir, participa en esto, hermano. Hay que tomar un poquito más de tiempo de anticipación y de venir y servir. De servir, hermanos. Y no es algo como una queja de decir, no, el hermano yo creo que ya está molesto, los hermanos, porque ellos llegan y acomodan todo y ponen todo en orden para que todos lleguemos y nos sentemos, estemos a gusto alabando a Dios. No, hermanos, no ese es el sentido, sino que tenemos que tener esa disposición de servir, de sentirnos como siervos, como diáconos en la iglesia del Señor. Les cuento alguna de la experiencia que he pasado también en alguna congregación. El hermano, el que enseña, el pastor, ¿qué hace en algunas iglesias? ¿Saben lo que hace? Él cierra la puerta de la iglesia. No, él abre la puerta de la iglesia y él la cierra. Él prende los focos y él prepara todo y hace todas las cosas. Hace todo esto porque se considera en algunas congregaciones que él es un empleado y que porque le dan ofrenda tiene que actuar así. Pero sin embargo, ¿dónde está en esas iglesias los dones de servicio que el Señor ha dado? ¿Acaso Dios no le ha dado el don de servicio al que instruye, al que enseña, al pastor en esas congregaciones que no son 120, 150 hermanos, que alguno de ellos puede tener el don de servicio? ¿Y qué pasa? Salen, Dios te bendiga, y me voy. Se quedan las luces, se quedan las ventanas abiertas, se queda todo. Y si por una cuestión cierra y se le queda prendido una luz, ¿qué dicen? Hermano, ¿qué pasó? ¿Usted no pagó las luces? ¿Usted no dejó esto prendido? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que suceder así? ¿Por qué? Porque no hay personas. Quizás tienen el don de servicio, pero no lo explotan, no lo ponen en práctica, no lo desarrollan. Entonces, el servir, hermanos, es como ser el diácono, como el sirviente. Y dijo Cristo Jesús, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Porque los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y quieren que les sirvan, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser mayor entre nosotros tiene que ser nuestro sirviente, nuestro diácono. Dice el que reparte. ¿Qué es repartir? El que comparte, el que da, el que entrega, que reparte con sinceridad, no buscando lo suyo propio. Hay en la iglesia de los que reparten son los que dan con generosidad a los demás. ¿Sí me explico? Los que dan con generosidad a los demás. O vamos a decir, si aquí se tiene que juntar un dinero, y si hay alguien que lo puede administrar y lo puede repartir para diferentes cosas, esa persona tiene esa habilidad que Dios le ha dado y la debe usar ¿para qué? Para edificar a los demás. Ahora, no lo hace como diciendo, ay, pues aquí yo tengo un poco de dinero y lo tengo que repartir y solamente voy a dar esto y esto y esto y lo demás me lo va a quedar yo. Eso no, hermanos, eso no enseña la Biblia.
El que preside, ¿quién son los que presiden? El que preside es el que gobierna, presidir es gobernar, estar delante. Es como estar delante de una embarcación manejándolo y tomando el timón de esa embarcación. En otras palabras, son los que guían. En una iglesia, en el cuerpo de Cristo, Dios da dones para que gobiernen, para que guíen, para que estén adelante de la embarcación. ¿Quiénes son esos, hermanos? Pues podemos decir que es el liderazgo que Dios ha proporcionado a la iglesia. Porque en otro texto de 2 Tesalonicenses 5, versículo 11, dice: les amonesto que reconozcan entre ustedes a los que presiden el Señor y os amonestan. Está diciendo, reconozcan a los que liderean, a los que guían, a los que gobiernan dentro de la iglesia. Ténganlos por mucha estima, dice el apóstol Pablo en esta carta. Ha dado esos dones, hermanos. Los que hacen misericordia. El que hace misericordia es la persona compasiva, que tiene empatía con los que sufren, que tiene la disposición y los recursos para suplir sus necesidades. El que hace misericordia es el que ve a alguien sufriendo, ¿y qué pasa? No dice, no, a mí no me interesa que sufran, yo estoy en mis cosas muy personales y no me interesa. No, sino que se arrima y dice, ¿qué está pasando contigo? Estás sufriendo, y se duele con él, se duele. Y aún si tiene los recursos, le puede proporcionar ayuda a esa persona, a ese hombre, a ese cristiano dentro de la iglesia del Señor. Los que hacen misericordia. ¿Habrá aquí en este lugar alguien que Dios le haya dado el don de hacer misericordia? También, porque Dios ha dado dones a todos. Ahora, pasamos a una lista también que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, y leo del versículo 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se nos extraviaba llevándonos como se nos lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad. Note también, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí encontramos pues otra lista. Y lo primero que vemos, que a uno se le da palabra de sabiduría. ¿Qué es esto? El que habla la palabra y la explica y tiene la habilidad de aplicar ese entendimiento a la vida diaria. Usted se le da la palabra de sabiduría, la explica y también tiene esa facultad de ponerla en práctica en su vida personal, en su vida diaria. Es una persona sabia, una persona que pone las verdades de Dios en práctica. Si usted es tentada en cierta forma a hacer algo individuo, ¿qué es lo que hace? Tiene sabiduría para poner en práctica la palabra de Dios. Y dice palabra de ciencia. La palabra ciencia puede ser conocimiento, es la habilidad de hablar y entender las doctrinas de la Biblia. Hay personas que Dios da aquí el don para que entiendan las doctrinas de la Biblia.
las doctrinas fundamentales, esenciales, medulares, que son básicas, importantísimas, que nosotros debemos de entender. Dios da esa habilidad para entender. Hay hermanos aquí que dicen, yo no entiendo cómo es la doctrina de la kenosis. ¿Sabes qué será eso? Que Cristo se despoja a sí mismo y vela su gloria y está en este mundo, pero no la manifiesta por todo el poder, solamente tiene como un velo. No entiendo todo eso. No entiendo cómo la doctrina de la ¿cómo se dice? Sí, no entiendo esto, no entiendo la doctrina de la elección, no entiendo la doctrina de la unión hipostática. ¿Qué es eso, unión hipostática? Términos teológicos, técnicos que se usan para diferentes doctrinas en cuanto a Cristo. No entiendo. Pues Dios da habilidad para que algunos de ustedes entiendan las doctrinas de la Biblia. ¿Y cómo nos va a dar la habilidad? Pues obviamente leyendo, estudiando, meditando, consultando, escudriñando. Eso solamente así, hermanos. O sea, me da la habilidad, pero también tengo que venir a la Escritura. Ahora, el que tiene palabra de fe, ¿quién es el que tiene esa palabra de fe? ¿O tiene esa fe? ¿A qué tipo de fe se refiere? ¿Se refiere a la fe salvífica? ¿A la fe que nos salva cuando creemos en Cristo Jesús? No, hermanos. A esto se refiere a una fe inquebrantable en medio de circunstancias difíciles. Quiere decir que hay hermanos que tienen una fe de admirar, de admiración, que nos dejan con la quijada abierta. ¿Por qué? Porque ver a ellos que sufren, que tienen circunstancias difíciles, pero manifiestan una fe sorprendente y grandísima. Que aunque está temblando y la casa está cayendo y la cementera no produce, y etcétera, etcétera, tienen esa fe inquebrantable, inamovible, que nadie se las puede quitar. Qué bueno que la iglesia tiene este tipo de personas, porque son personas que están confiando todo el tiempo en que Dios va a hacer grandes cosas y que su fe de Dios no es quitada y no es sacudida por nada. Se mantienen siempre firmes y leales a la palabra de Dios. Y ustedes han visto muchas biografías y ustedes han visto muchos hombres que así se han comportado de esa forma, en una fe inquebrantable delante de Dios. Sanidades. El don de sanidades es curar. Es el don milagroso para llevar sanidades. Ahora, ¿existe ese don de sanidades hoy? Ahorita hay muchos curanderos de fe. Nosotros los conocemos así, como curanderos de fe, porque son semejantes a un curandero que les habla y les dice: yo les voy a curar, yo tengo la solución. No, hermanos, a eso no nos referimos. Nos referimos a sanidades, son los milagros que se usan para llevar sanidades. Todo lo que Cristo hizo en el Nuevo Testamento, lo que los apóstoles hicieron, allí se ve ese don de sanidades. Este don ya no está vigente. Las sanidades solamente eran para confirmar el mensaje de los apóstoles. Nadie puede decir aquí: hermano, yo tengo el don de sanidades todavía. Bueno, si tienes el don de sanidades, ven aquí y quítame este dolor que siento en la mano en este momento. No existe eso, hermanos. El don de sanidades solamente fue para la época apostólica y este don solamente era para confirmar que el que estaba hablando hablaba de parte de Dios. Acompáñame un segundo a Marcos 16, versículo 17 y 20. Marcos 16, 17, 20 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán, no estoy en Marcos, estaba en Lucas, Marcos 16.
Sí, estoy allí. Dice, y tomarán en las manos serpientes, y si hubiera una cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en el 19:20 dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20 es muy importante para confirmar lo que les dije. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y la palabra, confirmando la palabra. O sea, su predicación, ¿con qué la confirmaba? Con señales que le seguían, con sanidades y milagros. Era para confirmar la palabra de Dios. Entonces, este don ahora no está. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios está aquí. Milagros. Un milagro es el que sobrepasa las leyes físicas. Está Pedro caminando rumbo al templo Eli Juan, y van a la oración. Allí está un cojo de nacimiento sentado en la puerta La Hermosa, o calle La Hermosa, no recuerdo bien. Está allí. Y Pedro, el ciego les dice, les pide limosna. Pedro y Juan le dice, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y saltaba y alababa y glorificaba a Dios. ¿Qué sucedió allí? Un don milagroso. ¿Qué sucedió? Se desafiaron las leyes físicas de ese hombre, que si lo llevaran al doctor, lo desahuciaba y le decía, tú jamás vas a poder caminar. Aún contra todo eso, la palabra de Pedro y Juan fue eficaz y Dios le sanó de una manera milagrosa. Pero ese don también ya no está ahora. Los milagros también fueron para confirmar y anunciar que lo que venía era de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Ahora podrías preguntar tú en este momento, bueno, si no hay sanidades, ¿qué pasa si yo estoy enfermo? ¿Debo de perder la esperanza? ¿Debo desahuciarme y decir, no, ya nunca voy a sanar? No. Dios todavía puede soberanamente, estoy hablando, soberanamente puede sanar a una persona, si Él quiere, pero soberanamente, no que alguien traiga el don como tal en su vida. Soberanamente Dios puede sanar, porque Dios no está limitado a nada. ¿De acuerdo? Porque Juan 30:31 también dice, muchas cosas hizo Cristo Jesús, mucho, que si se hubieran escrito no cabrían los libros en este mundo. Está usando una hiperbole, una exageración. Está usando allí, dice, de los cuales hizo muchas señales y milagros. Si se escribieran todas, no cabrían los libros en este mundo. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengas vida eterna. Los milagros, las sanidades que Cristo hizo, era para que creyéramos en Él. Y creyendo en Él, tener vida eterna, hermanos. Solamente te voy a decir algo extra respecto a esto. Realmente no en toda la historia de la humanidad se han visto milagros en todos los tiempos. Solamente hubo 3 épocas en toda la historia de la humanidad donde se operaron una gran diversidad de milagros. 3 épocas solamente en toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es? Número 1, con Moisés. ¿Recuerdan todo lo que hacía? Y Aarón. Número 2. Número 1 es con Elías y Eliseo. Número 2, con Cristo. Número 3, en la era apostólica. No todo el tiempo ha habido manifestaciones milagrosas. Solamente en esas 3 épocas se vieron con mayor claridad los milagros. Profecía, ya le expliqué qué es profecía, a lo que dice aquí
Ahora dice, a uno se le ha dado discernimiento de espíritus. ¿Qué es esto, discernimiento de espíritus? Dios le ha dado la habilidad a algunos creyentes de discernir el espíritu que traigo yo, el espíritu que trae Dulce, el espíritu que trae Manuel. ¿Sí me explicó? ¿Cómo? Bueno, es lo que le quiero enseñar. Tiene la habilidad dada por Dios para reconocer espíritus mentirosos. Cuando alguien viene a ti o te topas en la calle, si está diciendo la verdad o está mintiendo. ¿Para qué? Para no ser engañados. Y también para saber discernir cuando una persona enseña falsas doctrinas. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, discernid los espíritus, ¿se son de Dios o no son? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque también en la iglesia hay personas que pueden decir: a ver, espérate, lo que estás diciendo no es conforme a la Biblia. No es conforme a la palabra de Dios. Estás enseñando una falsa doctrina. Y en Hechos 17:11 nos dice la Escritura también cómo hubo discernimiento de espíritu. Hermanos, tenemos que tener eso. Aquí en la iglesia, alguien que discierna: no, cuidado con Humberto, porque él tiene algo en su corazón. Lo puedo discernir. Cuidado. Dios ha dado eso aquí en su iglesia. Y dice, don de lenguas. Hermanos, para hablar de las lenguas necesito todo una predicación. Pero dice don de lenguas. ¿Qué significa lengua? Aquí es glosa. Quiere decir lenguaje e idioma. Lenguas conocidas. Hay gente que dice que tiene don de lengua y empiezan a hablar la rama seca y sabe que tanto. Dicen eso. Y uno se asusta y dice, lo que dice la Biblia es que el don de lenguas era un lenguaje, un idioma conocido. En Hechos 2, versículos 7 al 12 dice que se sorprendían oyéndolos hablar ¿en qué? En sus propios idiomas. No hablaban puro bullicio y puro ruido hacían. Eran cosas entendibles. Pero ahora también ese don parece que ya no está para la iglesia, porque también era un don de confirmación de parte de Dios para confirmar su palabra. Ahora paso a lo siguiente. Los dones son otorgados, ¿para qué? Nos los da Dios para edificación. Primera de Corintios 14:12. Primera de Corintios 14:12 dice: así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para... Y el versículo también 26, ¿qué dice? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando nos reunáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para... ¿Para qué es? Para edificación de la iglesia. En otras palabras está diciendo, no para vanagloriarme propiamente, no para vanagloria propia. ¿Qué pasaría si en este momento
dijera yo, oyes, ¿te has fijado cuán excelente músico soy? ¿Y cómo toco? ¿Y cómo se quedan admirados los hermanos allí por mi habilidad? O que yo les pueda decir, o que José Luis me pueda decir, oyes, ¿te has fijado cuán excelente predicador soy? ¿Qué tan habilidad soy? ¿Qué tan habilidad tengo, Arturo? ¿Qué tan habilidad tengo, Manuel? Jaime, ¿se han fijado en eso? No, yo sí sé predicar, yo sí sé enseñar, yo sí sé hacer esto. Hermanos, eso es vanagloria propia. Yo lo estaría usando para mi propia gloria, para mi propio orgullo y no para edificar. Si yo enseño, si tú enseñas, si tú cantas, si tú sirves, si tú haces cualquier cosa, es para edificar a la iglesia, no es para vanagloriarte, para decir, ¿te has fijado cuánto dinero le di a este hermano? ¿Te has fijado cuánto estoy sirviendo aquí? ¿Te has fijado cuánto ha hecho esta misericordia? ¿Te has fijado cuán habilidoso soy para cocinar? ¿Te has fijado cuán habilidoso soy para todas estas cosas? No es para eso, es para edificarnos, es para eso. No es como semejante a que usted agarre un título de cursar la universidad y ponerlo allí en el medio de la sala de su casa para que todos lo vean y usted sienta contento y satisfecho por ello. No es semejante a eso, es para edificarnos unos a otros. Sería ridículo decir que soy un excelente músico, orador, etcétera. No, hermanos, son para edificar a los demás. Tu don es para edificar al hermano. Y se me está pasando, hermanos, el don de exhortación, animar, consolar, alentar, amonestar. Si no hubiera dones aquí de consolación, de exhortación, hay hermanos que están deprimidos, que están angustiados, que tienen pruebas. ¿Y qué necesita? Necesita un hermano que tenga el don de ¿qué? De irlo a consolar, a animar a través de la Biblia y a hablarle. No dejarlo que esté sufriendo solo, sino llamarle, estar con él, para edificarlo. Entonces, ten mucho cuidado si tú usas tu don para la vanagloria propia, porque si lo usas para eso, ese don y ese servicio que estás brindando no sirve para nada delante de Dios. Cuando yo vengo a predicar, le digo al Señor, Señor, voy a predicar para tu gloria, para tu honra, para que tú seas exaltado, no para lucirme yo y estar parloteando delante de los hermanos, es para tu gloria y para tu honra, Señor. Los dones no se compran, son gratuitos. Los dones que Dios da son gratuitos, es un don, es un regalo. ¿Habrá alguien que una vez quiso comprar el don de Dios, los dones? ¿Sí, Ana? ¿Sí? Bueno, ¿quién? ¿Quién dicen? Hechos capítulo 8, versículo 9 y 23. Hechos capítulo 8, 9, 23, del 9 al 23. Dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban todos atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían
oían, estaba atónito, sorprendido, perplejo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás se te ha perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué sucedió? Este hombre dijo: yo también quiero ese don. No se puede comprar, no se puede ofrecer dinero. Es un don gratuito que Dios da a cada uno de nosotros. En otras palabras, no es como comprar un título de aquellas personas que son deshonestas, que compran títulos, compran papeles sin haber cursado, sin haber estado allí. No es semejante que llegas con alguien y le das una mochada, un soborno para comprar. Delante de Dios no se puede eso, comprar sus dones. Ahora, los dones de Dios son irrevocables. Acompáñame nuevamente a Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos capítulo 11, versículo 29. Y el apóstol Pablo, escribiendo a esta carta, a esta iglesia que estaba en Roma, dice el versículo 29: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La traducción lenguaje actual, este versículo lo traduce de esta forma y nos da mejor sentido y entendimiento a nosotros. Dice: porque Dios nos da regalos para luego, porque Dios no nos da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. ¿Se entiende mejor, no? Porque Dios no da regalos para luego quitarlos, sino ni se olvida de las personas que ha elegido. O sea, si Dios te da un don, no te lo quita. No es como los niños que regalan algo y después a las 3 horas o a los 3 días, dame lo que te regalé. No es semejante así. Dios nos da, pero no nos quita los dones, son irrevocables. Y dones viene siendo el Espíritu Santo también como parte, como un regalo de parte de Dios. La salvación, la justificación y todo lo que podemos encontrar en ello, Dios nos lo da, ya no nos lo quita, hermanos. Ya no. Así los dones tampoco. Así que si tienes el don de la misericordia, del servir, de instruir, de diácono, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de exhortación, ya Dios no te lo quita, hermanos. Irrevocables son los dones de Dios. Ahora, los dones que Dios te da, no te los quita. Dios quiere que los uses para que edifiques a la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puede suceder? Tú puedes descuidar el don que Dios te ha dado. Yo puedo descuidar el don que Dios me ha dado. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Primera Timoteo 4,
14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado en cortesía con posición de las manos del presbiterio. Ocupa de estas cosas, permanece en ellas, para que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. Muy bien, hermano, gracias. No descuide los dones que tienes, dice la traducción. Dios habla hoy, 66 creo. No descuide los dones que tienes y que Dios te concedió. Cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Hermanos, está exhortando a Timoteo, le está diciendo, no descuides el don, los dones, las capacidades que Dios te ha dado. Cuando los hermanos ancianos de la congregación vinieron y oraron por ti, no los descuides. ¿Hay una forma quizás de que nosotros podemos descuidar nuestros dones? Sí. ¿Qué puede ser eso que nos hace que descuidemos nosotros nuestros dones? Pues hay muchos factores, hermanos, que nos pueden llevar a eso. Pero lo que dice que nosotros tenemos que mostrar toda solicitud y diligencia en esto. En Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. La pereza nos puede llevar a nosotros a descuidar el don que Dios nos ha dado. La pereza. Y también dice aquí, en 2 Timoteo 1:16, dice, aviva el don del fuego, del Espíritu Santo que Dios te dio, avívalo. O sea, manténlo ardiendo siempre, 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 tenlo activo, activo. No puedes pasar mucho tiempo sin que tú no tengas avivado tu don y lo tengas en descuido. No puedes pasar mucho tiempo así. ¿Por qué? Porque Cristo ha dado dones. Cristo te ha dado el don, ha dado el Espíritu Santo para edificar a su iglesia. Me voy a detener aquí, hermanos, porque quería ver lo siguiente, el otro versículo, pero lo enseñaré. Nuestro hermano lo enseñará en otra ocasión. Voy a terminar. Cristo ya te otorgó un don, una capacidad. ¿Para qué? Para que edifiques a su cuerpo del cual eres parte. ¿Está usando usted su don? ¿O lo está descuidando? ¿Lo tiene activo? ¿O es un miembro inactivo? Porque un miembro inactivo se paraliza. Si tú no mueves tu mano y la ejercitas, esta mano se paraliza y se seca. Así es, hermanos. También un miembro inactivo que no usa sus dones se paraliza y no es de utilidad para el cuerpo de Cristo. Use sus dones, hermanos, para la gloria de Dios, para edificación. Quiero que en esta semana, hermano, te quedes con estas palabras. Señor, enséñame cuál es mi don y cómo puedo yo edificar a la iglesia de Cristo. No es nomás para que yo esté sentado, Señor, sino para que esté activo en la obra tuya. Quédate con estas palabras, llévate estas preguntas, llévate estos pensamientos en el transcurso de la semana y que Dios te siga demostrando a través de la Escritura qué es lo que tienes que hacer. Oremos.